Hola, hoy nos vamos a embarcar en un viaje un tanto particular. Vamos a intentar montar una imagen muy compleja, pieza a pieza. La idea es construir juntos el mosaico de lo que se conoce como antropología posmoderna. Y para guiarnos, vamos a seguir los análisis del antropólogo Luis Nilton Correa. Así que nada, vamos a sumergirnos en este mundo de papel y de ideas. Todo arranca aquí, con esta imagen tan potente, un espejo roto. A ver, durante muchísimo tiempo, la antropología se veía a sí misma como eso, como un espejo que reflejaba de forma fiel y objetiva a otras culturas. Pero, ¿y si ese espejo en realidad estuviera distorsionado? Pues la antropología posmoderna nace justo de esa duda, de esa sospecha de que la objetividad total es quizá una ilusión, y de que todo lo que se escribe, toda etnografía, es en parte una construcción. Y claro, esta pregunta lo cambia absolutamente todo. Es el corazón del giro posmoderno. Si el espejo está roto, a lo mejor la única salida es darle la vuelta y empezar a analizar no solo a la cultura que se estudia, sino también a la persona que está sujetando ese espejo. Y aquí está la clave de todo. No hay que buscar una única teoría, un solo manual de instrucciones. Lo que tenemos es más bien un bricolaje, un mosaico hecho de un montón de críticas, de herramientas distintas, de nuevas perspectivas. Nuestra tarea hoy es precisamente esa, ir ensamblando las piezas más importantes para ver qué imagen final nos acaba revelando todo esto. Bueno, pues vamos con la primera gran pieza de nuestro mosaico. Se llama metaetnografía. Y su propuesta, en su momento, fue de lo más radical, que la antropología tenía que empezar a estudiarse a sí misma. Es que es muy interesante. El foco de la lupa ya no apunta a un pueblo lejano, sino que se gira hacia el propio antropólogo, a su escritorio, a su texto. La metaetnografía se pregunta cosas como ¿quién escribe esto? ¿Desde dónde lo escribe? ¿Qué relaciones de poder hay entre la persona que investiga y la que es investigada? Es, en el fondo, una especie de antropología de la propia antropología. Y si hay una obra que lo cambió todo, es sin duda Writing Culture. Este libro fue una auténtica bomba para la disciplina. Sus autores, Clifford y Marcus, se dedicaron a diseccionar los textos antropológicos clásicos y, bueno, revelaron algo que hasta entonces casi nadie miraba, que estaban llenos de decisiones literarias, de silencios muy estratégicos y de una autoridad que se daba por sentada. La conclusión fue demoledora. Toda etnografía es provisional, y la objetividad pura era, seguramente, una utopía inalcanzable. Todo esto nos lleva, de forma casi natural, a la segunda pieza del mosaico. Porque, a ver, si la voz de un único antropólogo es parcial por definición, la solución parece lógica, ¿no? Hay que empezar a escuchar a muchas más voces. Aquí la figura de Paul Rabineau es fundamental. En su trabajo de campo en Marruecos hizo algo que era revolucionario para la época. Se incluyó a sí mismo en el análisis. Se dio cuenta de que su presencia no era para nada neutral, que sus preguntas, su forma de ser, su simple estar ahí ya estaba moldeando las respuestas que obtenía. A esto se le llama reflexividad, esa conciencia de que quien investiga también forma parte del propio experimento. Así que el punto central es este. La verdad ya no es un objeto que un antropólogo solitario va, descubre y se trae a casa en la maleta. No. Es algo que se construye en el diálogo, en el debate, en la tensión entre diferentes perspectivas, diferentes teorías y, sobre todo, diferentes voces. La verdad, por así decirlo, emerge de la conversación. Y ahora, la tercera pieza. Esta lleva la idea anterior un paso más allá, casi al extremo. Si ya no podemos confiar en una única voz o en un único método, entonces, ¿qué nos queda? Pues la respuesta es bastante radical. Nos queda el collage, el bricolaje de saberes. Esta corriente es, la crítica llevada a su máxima expresión. Aquí, el antropólogo deja de ser la única autoridad. Su papel se parece más al de un ensamblador, alguien que junta fragmentos. Por un lado, la visión de la gente local. Por otro, los análisis de otras disciplinas como la historia o la sociología. Y además, las críticas de otros colegas. La etnografía se convierte en un proyecto totalmente colaborativo. Y ojo, que esto no es solo teoría, ¿eh? Aquí tenemos un ejemplo perfecto. Un libro que es literalmente un debate. 4 pensadores de primer nivel discutiendo abiertamente sobre cómo se puede hacer antropología hoy en día. Es la idea del diálogo y del bricolaje llevada directamente a la práctica editorial. La verdad es que es fascinante. Pero el mosaico no se termina aquí, ni mucho menos. La crítica posmoderna abrió la puerta a un montón de exploraciones distintas. Vamos a ver muy por encima algunas de las más influyentes. Por ejemplo, está la antropología cognitiva. Dan Sperber se hizo una pregunta muy interesante. En vez de pasarnos la vida interpretando símbolos culturales, ¿por qué no intentamos entender cómo funciona la mente humana que los crea? Así pasó de buscar estructuras culturales a proponer la idea de módulos de pensamiento y una teoría revolucionaria sobre la comunicación, la teoría de la relevancia.
Luego tenemos a Marc Augé y su famosísimo concepto de los no lugares. Ya sabéis, las autopistas, los aeropuertos, los supermercados, todos esos espacios de paso anónimos que definen tanto nuestra vida contemporánea. Augé defendió que la antropología también tenía que ponerse a estudiar esta sobremodernidad, que está marcada por el exceso, la velocidad y el individualismo. Y la lista podría seguir, ¿eh? La etnografía experimental, que juega con nuevas formas de escribir, la vanguardia posmoderna, que defiende que todo vale con tal de romper con lo tradicional, o el hipermodernismo, que intenta describir esta era nuestra de hiperconsumo e intensidad constante. El mosaico, como se ve, es enorme y sigue en plena construcción. Muy bien. Después de haber montado todas estas piezas, ¿qué imagen final tenemos? ¿Qué es lo que nos queda de todo este movimiento tan complejo? Pues quizá el gran legado no son nuevas certezas, sino todo lo contrario. Son preguntas fundamentales que transformaron la disciplina para siempre. Nos enseñó a ser reflexivos, a darnos cuenta de que quien investiga es parte del cuadro. Nos enseñó a cuestionar la autoridad, a experimentar con la forma en que contamos las historias y, sobre todo, a ser mucho más conscientes de la política y la ética que hay detrás de nuestro trabajo. Y esta imagen final lo resume a la perfección. Al romper aquel viejo espejo de la objetividad, la antropología no se debilitó en absoluto. Yo diría que todo lo contrario. Se volvió más consciente de sí misma, más compleja y, sin ninguna duda, mucho más honesta. Entendió que su mosaico es una obra que siempre está abierta, una representación que es muy consciente de que es precisamente eso, una construcción. Y nos vamos con una última pregunta para darle unas vueltas. Todo esto del exceso de información, la velocidad de la vida, esa sensación de vivir en permanentes no lugares, ¿no serán precisamente los conceptos de esta antropología las mejores herramientas que tenemos para intentar entender el mundo tan vertiginoso que nos ha tocado vivir? Ahí queda la pregunta.